La helada llegó de golpe. Más rápida de lo que cualquier pronóstico había advertido. Al anochecer, la temperatura en el valle de Sierra Nevada había caído a 20 grados bajo cero, y cada sonido fuera de la finca de Javier Castillo parecía afilado como un cuchillo. El aire era tan frío que hacía crujir las vigas de madera como huesos viejos asentándose. Pero dentro del taller de Javier, las luces ardían estables, alimentadas por el sistema de respaldo privado que había reconstruido a lo largo de los años. Con la misma precisión que usó una vez en infraestructuras de presas en 3 regiones de España. Se paró junto a la ventana, con el café enfriándose en la mano, observando la línea distante de casas en Valle Escondido parpadear contra la cresta nevada. Una luz titubeó. Luego otra. Entonces todo el arco se volvió negro, engullido en una sola ola rodante. Al principio, Javier pensó que era un fallo, un transformador quemado o una unión congelada en su lado. Pero su instinto se tensó. Su finca no estaba conectada a su red. Nunca lo había estado. Se aseguró de eso el día en que el promotor rompió suelo en la fase 1. Había construido redundancia en todo. Desde la casa del generador hasta el cableado aislado que corría bajo el suelo del cobertizo. No confiaba en los sistemas de la comunidad de propietarios. Y esa noche demostró exactamente por qué. Dejó la taza y cruzó la habitación hasta el panel de interruptores montado cerca del banco de trabajo. Los medidores estaban estables. Sin caídas. Sin picos. Sin razón para que ese apagón lo alcanzara. Sin embargo, mientras estaba allí, el recuerdo golpeó. Solo horas antes, un sobre blanco había sido metido bajo el pestillo de su verja. La tinta en el encabezado aún ardía detrás de sus ojos: reclasificación de terreno utilitario comunitario. Aviso de alineación de parcelas. Javier no lo había abierto de inmediato. Estaba alimentando al ganado cuando vio el sobre y lo tiró al asiento del pasajero de su camioneta. Asumiendo que era otro recordatorio amigable de la comunidad para repintar un granero que no era suyo. Seguir pautas que nunca aceptó. O someterse a una autoridad que no tenía jurisdicción sobre él. Pero cuando leyó la carta, de pie en el mostrador de la cocina con nieve derritiéndose de sus botas, su mandíbula se apretó tanto que dolió. Según los límites actualizados de la comunidad, la cresta oriental detrás de su granero, tierra que había comprado directamente, con un conducto de energía histórico corriendo debajo, había sido absorbida en la zona utilitaria comunitaria de Valle Escondido. El lenguaje era suave, legalista y vacío. Pero la implicación no lo era. Habían reclamado un pedazo de su finca como suyo. En las horas siguientes, algo dentro de Javier pasó de irritación a sospecha. Condujo por la cresta al atardecer, con los faros barriendo el matorral congelado, buscando huellas de neumáticos o disturbios en el suelo. Nada obvio. Ni zanjas. Ni postes nuevos. Ni señal de que alguien hubiera pisado su tierra. Pero ahora, con todo el barrio muerto en oscuridad, sintió la fría verdad asentarse. Este apagón comenzó en su línea de propiedad. Y eso significaba que la comunidad había hecho más que robar tierra en papel. Javier tomó su abrigo aislado y salió. El frío lo golpeó directo en el pecho, apretando su respiración. El viento se deslizaba por la nieve como arena fina, picando cada centímetro de piel expuesta. Abajo en el valle, las casas de la comunidad parecían conchas abandonadas. Ventanas vacías captando débilmente la luz de la luna.
Sin generadores zumbando. Sin luces de porche. Sin signos de vida excepto las siluetas vagas de gente abriendo puertas. Confundida. Llamándose unos a otros. Javier bajó del porche y avanzó hacia el cobertizo utilitario. Con botas mordiendo la costra de hielo. Su aliento se vaporizaba en ráfagas estables mientras desenganchaba el candado y abría la puerta. El panel de interruptores dentro brillaba con un verde tenue de los indicadores LED. Estable. Sin compromisos. Se inclinó. Escaneando los diagnósticos. Una lectura estaba fuera de lugar. Un pico de carga externa que no debería existir. Su red de finca no estaba atada a nada externo. Nada debería drenar de él a menos que alguien se conectara. Reinició el panel. Observando si la lectura reaparecía. No lo hizo. Pero el sistema lo había registrado. Un tirón agudo. Antinatural. Como si algo aguas arriba hubiera intentado usar su línea como salvavidas antes de fallar. Javier exhaló lentamente. El primer hilo de ira entretejiéndose con el frío. Si tocaron su conducto. No solo estaban equivocados. Eran imprudentes. Cerró el panel y salió de nuevo. Entrecerrando los ojos hacia el barrio silencioso. La comunidad había empujado antes, cartas. Advertencias. Reclamos de que su tierra interfería con la cohesión comunitaria. Pero reclamar su cresta como terreno utilitario comunitario no era terquedad. Era estrategia. Y estrategia significaba intención. El valle permaneció oscuro. Javier caminó hacia su valla. El haz de su linterna cortando la nieve. Cada instinto agudizado. Había visto este patrón en su antigua carrera. Redes manipuladas en silencio. Papeleo alterado primero. Infraestructura manipulada después. Alguien siempre intentaba esconder incompetencia bajo autoridad. Alcanzó la verja de la cresta. Apoyó una mano en la barra de metal fría y miró abajo al desarrollo apagado. Algo había comenzado esa noche. Algo que la comunidad no quería que viera. Y lo que sea que hubieran hecho a su conducto. El apagón probaba que no había salido como planeaban. Una ráfaga de viento azotó la cresta, haciendo traquetear la verja contra sus bisagras. Javier no se inmutó. Solo susurró al frío, ¿por qué empezar con mi línea? El valle no ofreció respuesta. Solo silencio. Y el conocimiento de que la comunidad había cruzado una línea que no entendían. Se volvió hacia la casa. Su mente ya corriendo adelante a lo que verificaría por la mañana. El conducto. El disturbio en el suelo. El panel de acceso de la cresta. Los registros. Esa noche fue la advertencia. Mañana sería la prueba. Pero una cosa era cierta. El apagón no empezó en Valle Escondido. Empezó con él. Y eso significaba que la pelea ya había comenzado. Por la mañana. El apagón aún se mantenía en Valle Escondido. Todo el barrio congelado en su lugar como si alguien hubiera drenado el valle de vida. Javier no se demoró en ello. En cambio, caminó directo a su camioneta. Con el sobre en mano. Dirigiéndose a la única persona que podía decirle si el reclamo de la comunidad era solo arrogancia o algo mucho más calculado. Tomás Benito vivía a 1 kilómetro cuesta arriba. Su cabaña metida detrás de un cortavientos de pinos. Tomás no era solo un vecino. Había sido topógrafo provincial durante 32 años. Si alguien falsificaba documentos de tierra, él lo sabría.
Javier entró en el camino nevado compacto de Tomás. Con el motor tic-tac en el frío. Tomás salió antes de que Javier alcanzara el porche. Abrigado pero alerta. Pareces un hombre cargando un problema. Dijo. Tengo uno. Respondió Javier. Entregando el sobre. La comunidad piensa que parte de mi cresta les pertenece. Los ojos de Tomás se entrecerraron mientras pelaba el sobre y desplegaba el plano de anexión. Lo sostuvo cerca, rotándolo ligeramente para captar la luz. El silencio entre ellos se volvió pesado. Tomás. Presionó Javier. Estos sellos. Murmuró Tomás, tocando con un dedo enguantado la esquina. Están mal. La provincia no usa este sello en relieve para realineamientos utilitarios. No lo han hecho en una década. Javier sintió su mandíbula trabarse. Entonces, es falso. No solo falso, dijo Tomás. Es chapucero. Quienquiera que lo hizo copió un viejo mapa del catastro. Cambió la superposición y trató de pasarlo como nuevo. Mira las líneas de parcelas. Han desplazado tu límite oriental en 30 metros. Justo a través de mi conducto. Dijo Javier rotundamente. La expresión de Tomás se endureció. Por eso lo hicieron. Javier absorbió las palabras sin parpadear. El apagón. El pico. El mapa falsificado. Se alineaba de una manera que le apretaba el estómago. ¿Crees que pincharon la línea?, preguntó Javier. Creo. Respondió Tomás con cuidado. ¿Qué están tratando de construir cobertura legal para pinchar la línea? La distinción importaba. Si la comunidad creía que podía reclasificar la tierra de Javier como propiedad utilitaria comunitaria, podían justificar acceder o modificar cualquier cosa en ella. Y el pico de anoche dejaba claro que no habían terminado de experimentar. ¿Cuál es tu siguiente movimiento?, preguntó Tomás. Javier exhaló lentamente. Voy a averiguar cuán profundo va esto. Condujo directo a la oficina del registro de la propiedad. Un pequeño edificio beige con luces fluorescentes parpadeantes y un calefactor que clangueaba cada 20 minutos. La funcionaria. Daría Pérez. Conocía a Javier desde que compró la finca. Alzó una ceja cuando puso el plano en su escritorio. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. La comunidad lo dejó en mi tierra ayer. Lo escaneó, frunciendo el ceño más profundo con cada pasada. Javier. Esto no fue registrado a través de nuestra oficina. La firma no es de los nuestros. Y estas coordenadas. Señaló las etiquetas de cuadrícula. No coinciden con los registros catastrales de tu parcela. Entonces, esto no existe, dijo Javier. No debería, respondió Daría. Pero si la comunidad lo puso en su registro interno y lo envió a contratistas, podrían estar operando como si fuera legal. Javier tragó una maldición. ¿Qué tan rápido puedes buscar otras presentaciones de Valle Escondido en los últimos 90 días? Daría tecleó rápidamente, su expresión pasando de molestia a inquietud. Javier. Enviaron 4 actualizaciones. Todas relacionadas con límites. ¿Alguna mención a mi cresta? Todas ellas. Susurró. El suelo bajo sus botas se sintió inestable aunque estaba adentro. La comunidad había estado preparando esto durante meses. Redibujando mapas en silencio y reposicionando zonas compartidas hasta tener un rastro de papel lo suficientemente grueso para engañar a cualquiera que no supiera mejor. Javier se inclinó.
¿Puede la comunidad ajustar límites sin aprobación provincial? No, dijo Daría firmemente. Pero si nadie lo desafía. A veces se salen con la suya empujando la línea hasta que un propietario lo nota. Bueno, dijo Javier. Yo lo noté. Le agradeció y salió de nuevo, agarrando el volante tan fuerte que sus dedos hormiguearon. El sol de la mañana rebotaba en la nieve compacta, casi cegándolo. Pero no miró hacia otro lado. Su tierra, su cresta, estaba siendo tallada una falsificación a la vez. Y el apagón no era un accidente. Era una consecuencia de alguien pretendiendo poseer lo que él había pagado en su totalidad. En el camino a casa, Javier llamó a la oficina de la presidenta de la comunidad. La llamada sonó 2 veces antes de que Beatriz Coronel respondiera. Voz pulida y agradable. Como si hubiera estado ensayando. Señor Castillo, dijo en un tono goteando dulzura institucional. Asumo que ha recibido nuestro aviso de alineación. Es parte de nuestro plan de unificación comunitaria. Nada de qué alarmarse. Javier mantuvo su voz estable. Falsificaron documentos provinciales. Un latido de silencio. Luego. Señor. Esos documentos fueron revisados por nuestro comité legal. Ese comité no supera a la provincia. Su cresta representa una ruptura de continuidad en nuestro diseño utilitario. Respondió Beatriz. Votamos integrarla por el bien de la comunidad. Javier casi se rió. No pueden votar para tomar tierra. Ni un centímetro. Tenemos precedentes. Dijo ella bruscamente. Ahora el barniz agradable empezando a agrietarse. No, dijo él. Tienen fraude. Otro latido de silencio. Señor Castillo. Respondió fríamente. Desafiar a la Junta en esto solo complicará las cosas. La cooperación beneficia a todos. No soy todos. Dijo Javier. Como desee. Dijo ella y colgó. Su tono no era amenazante. Era confiado. Demasiado confiado. Javier alcanzó su finca. Aparcó frente al cobertizo y caminó hacia la cresta. A mitad de la pendiente. Los vio. Huellas débiles en la nieve. Pisadas de botas de trabajo y marcas de neumáticos. No de anoche. Más recientes. Las siguió hasta el punto de acceso de la cresta. La placa de metal apenas visible bajo una capa de hielo. Alguien había estado aquí. Y lo habían abierto. Se arrodilló. Apartando nieve. Los pernos tenían marcas frescas de herramientas. Surcos limpios e inconfundibles de un trinquete. Habían estado dentro de su cámara de conducto. Probablemente antes del apagón. Tal vez de nuevo esa mañana. Su mandíbula se apretó. Esto no era un exceso chapucero. Era un intento coordinado de construir un sistema utilitario en tierra que no era suya. Javier se levantó. Ojos escaneando el valle. Las casas de la comunidad permanecían oscuras. Pero sabía que la oscuridad no era el comienzo. Era el síntoma. Algo más grande se estaba gestando bajo sus calles. Bajo su cresta. Dentro de los límites fabricados que Beatriz intentaba normalizar. Se volvió hacia la finca. Moviéndose rápidamente. Para cuando alcanzó su oficina dentro del taller. Su mente ya estaba cambiando al modo ingeniero. Calculando cargas. Puntos de fallo.
Capacidades de conducto. Si pincharon su línea incorrectamente, arriesgaban más que robo. Arriesgaban una explosión que podría matar a alguien. Javier sacó un libro mayor. Abrió a conducto de cresta. Notas históricas. Y comenzó a trazar diagramas viejos. Su corazón latía más rápido al darse cuenta de lo fácil que un empalme aficionado podría perturbar todo el valle si se apresuraba. Luego se congeló. El registro de la noche anterior mostró el pico de nuevo. 1 segundo. Más pequeño pero deliberado. Alguien estaba tratando de drenar energía de su conducto. Y se estaban volviendo más audaces con cada intento. Se quedó allí. El peso asentándose en sus hombros. No miedo, sino certeza. La comunidad no solo había cruzado la línea. La había redibujado. Y ahora esperaban que no lo notara. Javier cerró el libro mayor y lo guardó bajo llave. Habían empezado algo que no podían terminar. Y mañana les mostraría exactamente qué causaba ese error. Javier no esperó al amanecer. Antes de que el valle se agitara, tomó su paquete de baterías para cámara de rastreo, un termo y una tarjeta de memoria fresca. Necesitaba prueba. No sospechas. No suposiciones. Sino evidencia lo suficientemente apretada para resistir un tribunal y lo suficientemente fría para exponer lo que sea que la comunidad hubiera cableado en su tierra. La primera cámara estaba montada en un tronco de pino con vista a la valla oriental. Abrió la carcasa. Cambió la tarjeta y siguió. En la segunda cámara, posicionada baja al suelo cerca del panel de acceso de la cresta, se congeló. Huellas. 3 conjuntos distintos. Frescas. Llevando directamente a la línea de valla. Javier la siguió hasta el corte. Alguien había cortado el alambre de púas inferior limpio, enrollándolo nit como si planearan volver. Más allá de la abertura, marcas de neumáticos tallaban un arco a través de la nieve. Camioneta de trabajo. Tal vez 2. Se agachó y trazó el patrón con su guante. Ruedas traseras duales. Grado utilitario. Exhaló bruscamente. No estaban escondiendo su intrusión. Actuaban como si fueran dueños del lugar. De vuelta en el taller, Javier insertó la tarjeta de memoria en su portátil. La fútil cargó cuadro por cuadro. Luego apareció el primer impacto. Una camioneta blanca con el logo de Desarrollo Sierra Azul se metió derecho en el hueco de la valla. 3 hombres bajaron. Abrigados pesados. Caras ocultas por capuchas y máscaras reflectantes. Uno señaló hacia el panel de conducto de la cresta. Otro arrastró una caja metálica. Grado empalme. Del tipo usado para conexiones temporales. El tercero sostenía un tubo enrollado de planos. Golpeando la nieve impacientemente. Javier se inclinó más cerca mientras abrían la tapa del conducto. En el vídeo, el hombre con el plano sostuvo una hoja laminada. Javier pausó la fútil. Zomó y sintió su sangre congelarse. Era el mismo plano de anexión falsificado que Beatriz le había enviado. No solo dependían de la falsificación. La usaban para justificar una incursión física en su tierra. Las apuestas surgieron en la mente de Javier. Si se conectaban al conducto incorrectamente, podrían causar un pico que saltara la red, cocinando su sistema de respaldo, quemando el granero o peor, aterrizando a través del valle y quemando cada termostato en valle escondido. Presionó play de nuevo.
Los trabajadores bajaron a la zanja con herramientas, cortando el manguito de aislamiento del conducto. Uno instaló un pinchazo de baja calidad, un drenaje parasitario, y apretó la abrazadera. La mandíbula de Javier se apretó. Eso explicaba el pico. Estaban robando electricidad en tiempo real. Saltó al siguiente clip grabado antes del amanecer. El mismo equipo volvió. Comprobó el pinchazo y borró huellas con palas antes de irse. Javier no dudó. Tomó su propia cámara y se dirigió a la cresta. Esta vez caminó al abierto, botas crujiendo sobre la nieve hasta alcanzar la zanja que el equipo había cavado. La caja metálica que dejaron aún estaba medio enterrada. Una caja de juntura con conectores baratos, del tipo vendido para proyectos de construcción temporales. Fotografió todo. Coordenadas. Profundidad de zanja. Marcas de herramientas en el aislamiento. La conexión ilegal corriendo bajo su valla. Luego se filmó sacando la caja del agujero. No tocó el conducto. No arregló ni ajustó nada. Solo grabó la escena exactamente como la encontró. Porque cuando esto fuera a juicio, y lo sería, el vídeo hablaría más alto que cualquier acusación. Mientras subía de nuevo la cresta, una voz querida a través de la nieve. Señor Castillo. No puede estar en ese lado. Javier se volvió. 3 trabajadores se acercaban. Equipo diferente. Mismas chaquetas reflectantes. Mismo logo de desarrollo. Uno agitó un portapapeles. Esta área está bajo alineación utilitaria comunitaria. Tenemos autorización para estar aquí. Javier caminó hacia ellos lentamente. La caja en mano. Esta tierra es mía. Y este pinchazo es ilegal. El del portapapeles se tensó. Señor. La comunidad votó por esto. La cresta es zona utilitaria ahora. Javier levantó la caja. ¿Esto? Esto es robo. Y tengo footage de su equipo cortando mi valla anoche. Los hombres intercambiaron miradas. Llamaremos a la presidenta, dijo uno, sacando un teléfono. Háganlo, dijo Javier. Pero díganle que el catastro ya confirmó que su plano es falso. El trabajador dudó. Luego marcó. Javier no esperó la respuesta. Se volvió y caminó de vuelta a su finca, dejando a los hombres en la nieve. Su confianza agrietándose como el hielo bajo sus pies. De vuelta en el taller, Javier subió la footage a una nube segura y llamó a su abogada. Sara López. Ella respondió de inmediato. Envíamelo todo, dijo. Footage. Logs. El plano falsificado. Construiremos un caso de intrusión criminal y fraude. Javier envió los archivos. Sara. Si sobrecargan mi conducto, el valle entero podría explotar. Lo sé, dijo ella. Por eso pediremos una orden judicial inmediata para detener cualquier trabajo en tu cresta. Javier colgó, sintiendo el peso del día asentarse. No era solo su tierra. Era la seguridad de todos. La comunidad había construido su unificación sobre mentiras. Y ahora el frío revelaba las grietas. Pero Javier no estaba solo. Tenía prueba. Tenía ley. Y tenía el karma de su lado. Listo para golpear. Al atardecer. La respuesta de Sara llegó por email.
Orden judicial concedida. Mañana. Audiencia virtual. La provincia está involucrada ahora. Javier miró por la ventana. El valle aún oscuro. Pero no por mucho. La tormenta se estaba volviendo contra quienes la habían causado. La audiencia virtual comenzó a las 9 en punto. Pantallas parpadeando con caras tensas bajo luces de oficina. El juez. Un hombre de barba gris con voz como grava. Apareció primero. Luego Sara. Javier. El abogado del condado y Beatriz. Su rostro compuesto pero ojos traicionando pánico. Este es un procedimiento de emergencia, dijo el juez. Sobre alegaciones de fraude en documentos catastrales. Acceso no autorizado a infraestructura privada y riesgo durante una helada declarada de emergencia. Sara presentó primero. Su señoría. Mi cliente. Javier Castillo. Es dueño de una finca histórica con un conducto de energía privado protegido por servidumbre de 1972. La comunidad de Valle Escondido ha falsificado un plano de anexión para reclamar parte de su cresta. Subió el documento a la pantalla compartida. Este plano pretende ser oficial, pero carece de registro provincial válido. Firma de verificación y sin consentimiento del propietario. Contiene un sello fraudulento. Un ID de revisor inexistente y ¿Zomó? Una firma que no pertenece a ningún empleado de la oficina catastral provincial. El abogado de Beatriz carraspeó. La comunidad actuó de buena fe. Pero Sara lo cortó. No rudamente, sino con precisión. La buena fe no produce firmas falsificadas. Señor Cole. Produce errores. Este documento es engaño deliberado. El juez se inclinó adelante. Señor Cole. Disputa la falsificación. El abogado dudó. Beatriz susurró algo fuera de cámara. Frenética. Reservamos comentarios pendientes de investigación adicional. Dijo Cole. Las cejas del juez se alzaron. Notado. Sara avanzó a la siguiente diapositiva. Futi de dron nocturna de la zanja ilegal. Su señoría. Esto fue tomado 2 días antes de la helada. Contratistas de la comunidad entraron en propiedad privada de señor Castillo. Cortaron su valla e instalaron un pinchazo en su conducto legado. ¿Sin permiso? Preguntó el juez. Sin permiso. Confirmó Sara. Sin aviso. Sin derecho legal. El abogado provincial se desmutó. Hemos verificado la FUTI y las coordenadas de propiedad. La zanja está completamente dentro de la escritura de Castillo. Javier sintió el cambio. Sutil pero firme. Mientras la autoridad provincial comenzaba a alinearse con la verdad en lugar del ruido de la comunidad. Siguiente. Sara mostró los logs de medidor de Javier. Estos datos muestran un pico repentino de carga eléctrica drenada del conducto de señor Castillo a las 6:42 de la noche de la helada. Ese pico corresponde exactamente con el momento en que fallaron los sistemas de respaldo de Valle Escondido. Pausó. Y ya que sus sistemas de respaldo nunca fueron funcionales. La comunidad había estado dependiendo secretamente de la línea de emergencia privada de señor Castillo. El juez miró bruscamente a Beatriz en la llamada. Señora coronel. ¿Estaba usted al tanto de que su barrio estaba drenando energía de infraestructura privada? Beatriz tragó. Su voz delgada. Nos dijeron que el conducto era parte de la comunidad. ¿Dicho por quién? Presionó el juez. Su abogado intervino rápidamente.
Su señoría. Pedimos posponer la respuesta hasta. No, dijo el juez, cortándolo. La pregunta queda. Esta audiencia concierne daño inminente a residentes y presentaciones fraudulentas. Señora Coronel responderá. Beatriz miró hacia otro lado. Operamos bajo la asunción de que Marcos proporcionó mapas precisos. El estómago de Javier cayó. Ahí estaba. La primera grieta en su armadura. Sara clicó a la siguiente diapositiva. Esta vez. Registros financieros llenaron la pantalla. Columnas de transacciones bajo el fondo utilitario verde de la comunidad. Cada una redirigida a gestión norteña. Su señoría. Los residentes fueron cobrados por integración de energía renovable. Pero el dinero no fue a ningún proveedor utilitario. Fue a una empresa propiedad de Marcos Hidalgo, el socio desarrollador de la comunidad. La mandíbula del juez se apretó. Eso es malversación de cuotas comunitarias, dijo. Sara asintió. Y representación fraudulenta de sistemas energéticos. Crearon una estructura de poder dependiente del conducto de señor Castillo mientras cobraban a propietarios por algo que no existía. Antes de que el juez pudiera hablar de nuevo, Sara clicó un documento final. El testimonio de Pedro Malín. En pantalla apareció una declaración grabada. El rostro de Pedro cansado pero resuelto. En la reunión del junio pasado, Beatriz y Marcos discutieron mover la línea de límite de la cresta. Sabían que el plano no pasaría por la provincia. Dijeron que si alguien lo cuestionaba, la carga invernal los haría cumplir. Renuncié al mes siguiente. Silencio cayó sobre la audiencia. Frío. Pesado. Incriminador silencio. El juez juntó sus manos. Señora Coronel. Disputa este testimonio. El abogado de Beatriz intentó algo parecido a control de daños. Su señoría. Incluso si se cometieron errores. Errores. Repitió el juez bruscamente. Documentos falsificados. Acceso no autorizado a infraestructura crítica. Endangeramiento de residentes durante temperaturas bajo cero. Estos no son errores. Son violaciones. Se volvió a Javier. Señor Castillo. ¿Cortó usted la energía a Valle Escondido intencionalmente? Javier habló claramente. Apagué mi propio conducto después de que un pinchazo ilegal sobrecargara mi sistema y amenazara mi propiedad. El apagón ocurrió porque la comunidad construyó una dependencia en una línea de energía que no tenían derecho a tocar. El juez asintió. Gracias. Miró a la cámara. Su voz firme. La orden judicial se mantiene. Todas las operaciones de la comunidad quedan suspendidas. Todas las cuentas congeladas. Todos los planos presentados en los últimos 2 años sujetos a revisión forense inmediata. El abogado provincial determinará si proceden referencias criminales. El rostro de Beatriz se drenó de color. Su abogado puso una mano en su brazo como si la preparara para el impacto. Sara se mutó. Luego susurró a Javier por texto. Lo hicimos. Pero prepárate. Un documento aún pendiente. La servidumbre original. ¿Cuándo llegue? Se acaba. Javier se recostó. La tensión en sus hombros aflojándose por primera vez desde que comenzó la tormenta. La audiencia no era victoria. Era el colapso antes de la caída. Un sistema construido sobre robo había finalmente alcanzado su punto de quiebre. Y mañana. La servidumbre llegaría.
Mañana, la verdad enterraría la última mentira. Mañana, la trampa terminaría de cerrarse. La tormenta finalmente se había calmado por la mañana. Pero Valle Escondido aún yacía en la sombra de las revelaciones de la noche anterior. Los residentes susurraban en vallas enterradas en nieve. Coches idleaban en entradas, calentándose lentamente bajo un cielo aún magullado por el frío. Nadie miraba hacia la finca de Javier con acusación ya. Miraban con expectativa porque hoy llegaba la respuesta ECOIA del registro provincial. ¿Y si la servidumbre original decía lo que Javier creía? Toda la operación de Beatriz colapsaría de un golpe. Javier estaba fuera de su verja mientras un vehículo oruga de nieve provincial subía la carretera. Un voluminoso vehículo naranja construido para un propósito, alcanzar lugares que las carreteras ya no podían. Una funcionaria en un parca pesado bajó, aferrando un sobresellado en ambas manos. «Señor Castillo», llamó. «Tenemos su paquete ECOIA. Documentos solicitados relacionados con la servidumbre de infraestructura de los 1970s. Javier firmó el recibo y aceptó el sobre. Por un momento. Solo lo sostuvo. Su peso pequeño. Pero sus consecuencias enormes. No lo abrió afuera. Entró al taller. Cerró la puerta y puso el sobre en la mesa de dibujo. El sello se rompió con un rasgado suave y dentro había un pila de páginas amarillentas. Copias originales escaneadas directamente de registros archivados. En la cima de la primera página, escritura de servidumbre 1972. Registrada. Propietario Finca Castillo. Javier esquimó los párrafos sabiendo que esperaba encontrar. Luego lo vio. 3 líneas que cambiaban todo. El conducto y corredor de cresta descritos aquí permanecerán infraestructura privada a perpetuidad. Ningún municipio, asociación o desarrollo futuro reclamará. Anexará o anexará la servidumbre sin consentimiento explícito del titular de la escritura. Exhaló. Ahí estaba. Escrito 50 años antes. Inalterado. Intocable. La cresta y el conducto eran infraestructura privada protegida para siempre. Ninguna comunidad. Ningún promotor. Ningún plano falsificado. Ningún voto de emergencia. Nada podía anular esto. Javier escaneó los documentos de nuevo. Más lento esta vez. Dejando que cada palabra se asentara. La comunidad no solo había sobrepasado. Había violado una servidumbre de infraestructura protegida clasificada bajo ley estatal como propiedad utilitaria crítica. Significando que esto no era un asunto civil. Era criminal. Llamó a Sara. Respondió al primer timbre. Dime que lo tienes. Javier leyó las líneas clave en voz alta. Sara soltó un largo aliento. Casi una risa. Eso es. Ese es el clavo. Envíamelo y al abogado provincial. Beatriz está acabada. Completamente acabada. Él envió el archivo y fue cuando estallaron gritos afuera. Javier salió al porche. Una multitud se reunía en el clubhouse de la comunidad. Medio enterrado bajo nieve. Pero aún visible desde la cresta. Gente empujaba las puertas. Otros golpeaban las ventanas escarchadas. Alguien gritó, «Nos mentiste». Más siguieron. Pusiste a nuestros hijos en riesgo. Dijiste que era propiedad comunitaria. En la puerta, Beatriz tropezó afuera. Su postura defensiva. Cabello desaliñado. Abrigo puesto torcido.
Como si incluso ella entendiera que la tormenta dentro de su comunidad era ahora peor que la de afuera. Residentes la rodearon. Javier no podía oír cada palabra. Pero el miedo en el rostro de Beatriz le decía todo. Luego 2 vehículos provinciales llegaron. Marcas de la Guardia Civil brillantes contra la nieve blanca. El sargento Morales bajó. Un oficial a su lado. Se acercaron al clubhouse con calma. No con agresión. Sino con propósito. Beatriz los vio y trató de empujar a través de la multitud. Sargento. Sargento. Necesita arrestarlo. Javier Castillo saboteó nuestro. Morales alzó una mano. Señora coronel. No estamos aquí por el señor Castillo. Beatriz se detuvo. Estamos aquí por usted, dijo Morales. Su boca se abrió. Aliento enrollándose en el aire. ¿Por qué? Esto es acoso. Exijo. Señora, dijo el oficial, adelantándose. Está siendo detenida para interrogatorio por orden del abogado provincial. Javier observó desde lejos mientras la confianza de Beatriz se rompía. ¿Qué acusaciones? Chilló. Morales respondió de manera factual. Falsificación de documentos públicos. Acceso no autorizado a infraestructura crítica. Endangeramiento durante una emergencia declarada por el Estado. Y posible fraude involucrando fondos comunitarios. Residentes jadeaban. Beatriz sacudió la cabeza salvajemente. No. No entienden. Marcos me dijo. Marcos dijo que esto estaba aprobado. Me dijo que la cresta era nuestra. El oficial aseguró sus muñecas. No áspero. Sino firme. No era suya. Señora coronel. Dijo. Y usted lo sabía. Mientras la llevaban hacia el vehículo. Beatriz se torció para mirar atrás hacia la cresta. Hacia la propiedad de Javier. No con ira ya. Sino con devastación. Del tipo que viene cuando la realidad reemplaza la fantasía. Los residentes se apartaron mientras pasaba. Algunos gritaron. Algunos se volvieron. Algunos simplemente miraron. Javier no se movió de su porche. Esto no era triunfo. Era responsabilidad. Y por primera vez. Los residentes de Valle Escondido parecían entender la profundidad de la traición. Minutos después. Mientras el convoy de la Guardia Civil se alejaba con Beatriz adentro. El teléfono de Javier vibró de nuevo. ¿Sara? La han detenido. Sara dijo, los cargos serán formales una vez que la provincia termine de revisar la servidumbre. ¿Y Javier? Hay charla de expandir la investigación. Aparentemente. Marcos ha hecho esto en otras comunidades. Javier sintió la tormenta dentro de él finalmente empezar a romperse. ¿Y la comunidad? Preguntó. Sara sonrió a través del teléfono. ¿Congelada? Cada operación suspendida hasta nuevo aviso. Y basado en lo que hemos descubierto. No sobrevivirán la auditoría. Javier asintió lentamente. Bien. Colgó y se volvió hacia el valle. Luces parpadearon de nuevo. Más fuertes esta vez. No de su flujo de emergencia. Sino de equipos provinciales restaurando la línea de red oficial. La vida regresaba. Infraestructura real. No robada. No falsificada. No ilegal. Solo ingeniería honesta y práctica.
Residentes se reunieron abajo, mirando arriba la cresta. No como enemigos. No como acusadores. Sino como gente que finalmente entendía. Javier no había sido el obstáculo. Había sido el único entre ellos y el desastre. La verdad estaba fuera. La mentira enterrada. Y para la comunidad. Mañana no volvería. Para cuando el sol subió sobre la cresta. El valle parecía diferente. No más cálido. No aún. Pero más ligero de alguna manera. Como si alguien hubiera abierto el cielo y dejado caer la responsabilidad donde pertenecía. Los residentes de Valle Escondido se movían lentamente por las calles nevadas compactas. No derrotados. Sino despertando como gente que finalmente entendía el costo de dejar que alguien más hablara por ellos. Javier lo observó todo desde el borde de su porche. Café vaporizando en el aire frío. Su teléfono vibraba cada pocos minutos. Actualizaciones de Sara. Seguimientos de la provincia. Vecinos queriendo claridad. Pero no le importaba. Por primera vez en semanas. Cada llamada sentía como progreso. El primer cambio real vino a media mañana cuando un convoy de camiones provinciales rodó al barrio. Topógrafos bajaron con estacas y equipo de medición. Técnicos utilitarios Kerry de herramientas aisladas. Una funcionaria provincial tenía un binder rojo brillante bajo un brazo. El sargento Morales llegó último. Subió el camino hacia la valla de Javier. Asintiendo en saludo. Buenos días. Dijo. Buenos días. Respondió Javier. Noche dura para ellos. Morales se encogió de hombros. La tormenta rompió más que las líneas de energía. Deslizó una hoja doblada a través de las ranuras de la valla. Esto es el aviso oficial. La provincia empieza restauración de límites hoy. Tus marcadores de cresta vuelven exactamente donde dice la servidumbre de 1972. Javier desplegó el documento. Líneas claras. Coordenadas claras. Autoridad clara. Ya era hora. Dijo Javier en voz baja. También removerán cualquier cosa que la comunidad instaló en tu tierra. Añadió Morales. Señales. Estacas. Cajas utilitarias. Todo se limpia. Abajo la colina. Residentes se reunían cerca del clubhouse. No para una reunión. No más. Esta vez no demandaban nada. Leían un aviso provincial puesto en la puerta. Comunidad de Valle Escondido, suspensión temporal de autoridad. Efectiva inmediatamente. No decía permanente. Pero todos entendían lo que venía. El teléfono de Javier vibró. Sara de nuevo. El abogado provincial acaba de presentar cargos por mala conducta. Audiencia de disolución de la comunidad será el próximo mes. No necesitarás testificar. Tienen los documentos ahora. Javier exhaló. Estaba terminando. No con ruido. Con certeza. Unos minutos después. Vio un grupo subiendo la cresta. Vecinos. Gente que apenas conocía. Abrigados en abrigos gruesos, querían algo entre ellos. Leña. Cajas. Sartenes envueltas de comida. Un pequeño generador que alguien trajo en su camioneta. Alcanzaron la verja. Vacilantes. Un hombre adelantó. Era el padre que Javier había ayudado durante la helada. El que quería su niño temblando a la puerta de Javier cuando todo se había vuelto negro. Javier.
dijo el hombre. Voz estable pero humilde. Te debemos más que una disculpa. Los otros asintieron. Nos dijeron que eras el problema, dijo una mujer. Pero vemos ahora que sin ti, más familias habrían congelado. Otro añadió, no sabíamos que Beatriz había mentido sobre la cresta durante años. El padre carraspeó. Así que tomamos una votación esta mañana, unánime. Queremos disolver la comunidad para siempre. Sin junta. Sin presidenta. Sin cuotas. Sin control sobre tu tierra o la de nadie más. Javier se apoyó en el riel de la valla. ¿La provincia está de acuerdo con eso?, preguntó. Llamamos a la funcionaria, dijo el padre. Dijeron que una vez que el tribunal verifique el fraude, la disolución es solo papeleo. La mujer levantó un pequeño sobre a través de la verja. Esta es nuestra petición. Cada propietario firmó. Javier tomó el sobre. Dentro había páginas llenas de firmas. Nombres escritos no por miedo o obligación, sino por elección. Asintió una vez, entonces añadiré la mía como testigo. Todos se relajaron. Hombros suavizándose. El padre gesticuló hacia los camiones. Trajimos leña y comida. Al menos déjanos ayudar mientras arreglan las líneas. Javier sonrió débilmente. Déjenlo junto al cobertizo. Lo apreció. Mientras trabajaban, equipos provinciales marcaron el verdadero límite de la tierra de Javier. Estacas naranjas brillantes cortando limpio a través de la nieve. Restaurando la cresta que siempre había pertenecido a la finca Castillo. Técnicos apagaron el pinchazo ilegal de la comunidad y reactivaron el poder de red apropiado para el barrio. El valle se iluminó. Luces parpadearon. Luces reales impulsadas por infraestructura real. No corriente robada tirada a través de un reclamo falsificado. Por la tarde, la funcionaria provincial se unió a Javier en la cima de la cresta. Sostenía un libro mayor encuadernado en cuero. Del mismo estilo usado décadas antes. Pensé que te gustaría esto, dijo. Es un registro actualizado de tu servidumbre. Estamos replicando el formato original, para que los próximos 50 años no lo pierdan de nuevo. Se lo entregó. Javier abrió la cubierta. Dentro, la tinta fresca leía, Servidumbre Castillo. Infraestructura protegida. Registrada 1972. Afirmada 2025. Propietario Javier Castillo. Estado no transferible sin consentimiento del titular de la escritura. Cerró el libro mayor, sintiendo algo asentarse dentro de él. No orgullo. No venganza. Solo rectitud. Mientras los equipos empacaban y las últimas estacas eran martilladas, el barrio comenzó a parecer menos un campo de batalla y más una comunidad reclamándose a sí misma. El padre de antes llamó desde la carretera. Javier. Haremos una reunión de agradecimiento la próxima semana si quieres venir. Javier sacudió la cabeza ligeramente. Estoy mejor aquí arriba. El hombre sonrió. Entonces te enviaremos algo. La multitud se dispersó, dejando el valle extrañamente quieto pero no vacío. Javier caminó hasta el punto más alto de su cresta, donde el viento venía limpio. Y la vista querid todo abajo. Lo último de la tormenta de nieve se aferraba al horizonte, derritiéndose bajo un sol finalmente lo suficientemente fuerte para importar. Puso el libro mayor en el poste de la valla junto a él.
Su tierra era suya de nuevo. Sus derechos afirmados. Su cresta protegida. Pero más que eso. El valle había aprendido algo esencial. El poder no pertenece a quien grita más fuerte. Pertenece a quien se mantiene firme cuando importa. Javier respiró lento y profundo. Reclamaron mi finca como suya. Murmuró. Pero el invierno reveló la verdad. Y la ley restauró el calor. Abajo de él. Las luces de valle escondido brillaban estables. No poder robado. No autoridad falsificada. Solo una comunidad cálida de nuevo y finalmente libre.